¿Alguna señal? Ya. Sócrates 2. Nos quedamos en el método de conocimiento. Empezó con el nombre de ironía, porque había un retintín de burla. Desde el solo sé que nada sé. Porque así era Sócrates, era socarrón. Le gustaba sacar de quicio a los que atormentaba con sus preguntas difíciles y complicadas. Así era. Era molesto. Decía que era un moscardón, que era un tábano. Decían los que les tocaba oírlo, a los que apostrofaba con preguntas, que tenía el choque de una descarga eléctrica. ¿Qué van a decir? No había electricidad. Sí, natural, la de las mantarrayas. Así, muchos lo amaban y otros no lo querían. Los atormentaba, los molestaba, los dejaba en ridículo, y eso es muy grave. Se fue haciendo de enemigos y lo llevaron a un juicio acusado de corromper a la juventud. Lo llevaron acusado de corromper a la juventud, y los argumentos eran la conducta de dos alumnos de él, no de él. Dos alumnos que eran brillantísimos, pero no tenían moral, no tenían valores. Uno era el bellísimo Alcibiades, que lo acusaban de que había mutilado las estatuas del dios Hermes en vísperas de una expedición militar a Sicilia. Las estatuas del dios Hermes habían sido puestas ahí como amuletos para que diera triunfo a la exploración militar. Y dicen que en la noche fueron mutiladas, dejó un brazo, una pierna, la cabeza, etc. Esto fue considerado un sacrilegio. Yo pienso que en el fondo tal vez él no fue, pero lo acusaron, tenía enemigos. Esto fue considerado un sacrilegio. ¿Qué es un sacrilegio? Es la ofensa a algo que es muy sagrado. Y esto fue considerado como un mal presagio, como algo que garantizaba la derrota de la expedición. Y efectivamente fue derrotada por otras razones, no por esas. Pero Alcibiades, que ya había huido a Esparta, fue acusado. Y además, porque estaba en Esparta, que era una ciudad griega, entre comillas, pero la gran enemiga de Atenas. Atenas era una democracia en proceso, que había empezado desde el código riguroso de Dracón, el código después más democrático de Solón, las fuerzas y los esfuerzos de Pisístrato, después las reformas de Clístenes, después las luchas de Milciades, de Temístocles, después Efialtes y luego Pericles. Había una gran diferencia entre una y otra ciudad. Y ahí se refugió Alcibiades. Y cuando vio que lo querían cambiarlo por otros presos que tenía Atenas de Esparta, él decidió huir a Persia. Si Esparta y Atenas tenían enemistad entre sí, la actitud ante Persia era más grande. Persia era el archienemigo de todo el mundo griego. De hecho, Esparta en la guerra del Peloponeso se la pasa, es la que destruye al mundo griego desde fuera. Lucha Esparta con sus aliados, lucha Atenas con sus aliadas. Cuando un bando flaquea, Esparta aporta dinero y recursos. Y igual, y la guerra se vuelve interminable y acaba en el fin del mundo griego. El juicio fue también, no nomás por Alcibiades, fue por Critias. La guerra del Peloponeso desgastó terriblemente a Atenas y sus aliadas y a Esparta y sus aliadas. Y en un momento de la guerra, Esparta logró imponer en Atenas una forma de gobierno filoespartana. ¿Qué es eso de filoespartana? Una forma de gobierno que tenía simpatías por Esparta. Y el que presidió ese grupo, que se llamó de los 30 tiranos,
fue precisamente Critias, que hizo muchas proscripciones. ¿Qué es eso de proscripciones? Los griegos empezaron también las elecciones, primero con una forma que se llamaba ostracismo. Corrían a la gente del lugar, a la gente que consideraban peligrosa, que por su popularidad, por su poder económico, por lo que fuera, podían y debían mandarlo fuera. Se llamó ostracismo primero porque se hacía en conchas de ostión, eran las boletas electorales de aquella época, y después se hizo en trozos de cerámica, porque eran muy baratos para conocerlos. Pero luego del ostracismo se pasó a la proscripción. ¿Y qué era la proscripción? Era cuando a alguien lo consideraban un enemigo público, un enemigo de la ciudad, y entonces había un juicio por votos, y había 3 formas de castigarlo: encierro, destierro o entierro, y las 3 eran terribles. Critias cometió muchas barbaridades, quiso comprometer en ellas a Sócrates, él no aceptó. Sin embargo, cuando cayó Critias, también acusaron a Sócrates de ser responsable de la conducta de Critias, igual que lo acusaron de ser responsable de la conducta de Alcibiades. Pero además hubo tres acusadores pagados: Anito, Melito y Licón. Hombres sin moral, hombres sin valores, hombres que se prestaron a testificar y a denunciar que Sócrates se la pasaba corrompiendo a la juventud. Y no obstante que cuando les pregunta a ellos, a 2, Sócrates, en qué consiste su corrupción, no pueden explicarlo de forma clara. Más aún, en la comedia griega hubo un gran autor llamado Aristófanes, muy crítico, y el mundo griego tenía mucha libertad de crítica. En las comedias Aristófanes se criticaba al político que fuera Nicias, que era pacifista, fuera Creón, que era guerrerista, al que fuera, se criticaba y se le permitía. Aristófanes era para el periodo de la paz. Tiene una comedia que se llama La Paz inclusive, y 2 impresionantemente buenas, feministas, una Lisístrata y otra Praxágora, que es la asamblea de las mujeres, pero en otra ocasión hablaré de estos. Pasó que Aristófanes hizo una obra llamada Las Nubes, en donde ponía a un maestro sinvergüenza, a un maestro baquetón, tramposo, a un maestro embaucador, a un maestro que le sacaba dinero a los discípulos y no les enseñaba nada, o les enseñaba puros absurdos. Y supuestamente era Sócrates. Fíjense qué injusticia. En la obra, Sócrates no cobraba un 5 por sus clases. Vivía en la mayor pobreza precisamente por eso. Sin embargo, fue acusado. Había un personaje llamado Estrepsiades, que era un padre de un muchacho, Botarate, que quería ser conductor de carros, de caballos. Y eso era muy caro. Y estaba alentado por la mamá, la esposa de Estrepsiades, que no aparece en la obra. Pero es de la fuerza que motiva al chico, que se llama Filipides. Fíjense qué nombre. Filipides enreda a su padre en deudas y él, desesperado, va a buscar a Sócrates a su casa. La casa de Sócrates se llama El Pensadero, porque se fabrican pensamientos. Y Sócrates vive precisamente en Las Nubes, así se llama la obra. Vive en una canasta que está colgada en el techo. Allá le llevan la comida porque no puede bajar, porque está creando cosas. ¿Y qué crea? Puros definiciones y puras explicaciones que no llevan a ningún lado. Era una forma de vulgarizar, minimizar y ridiculizar una enseñanza que fue realmente muy profunda. Pero así lo veía Aristófanes. Estaba molesto porque Sócrates representaba una novedad
Y aunque Sócrates era enemigo feroz de los sofistas, un grupo que tienen cosas buenas y malas, pero fue confundido desgraciadamente con ellos. Con todos esos argumentos, condenaron a Sócrates, un jurado numerosísimo. Hubo diferencia de 6 votos. Un montón de gente votó a favor y otro votó en contra. Pero ¿cuál era la condena? Lo condenaban a retractarse y a pagar una multa simbólica. La multa simbólica era que era un pago mínimo. Sabían que no tenía dinero. Y retractarse, que dejara de hacer esas preguntas tan molestas que hacía todo el mundo. Decía que tenía un daimon, que tenía un demonio que lo motivaba a hacer eso. Se metía a las casas a veces y en muchas era bienvenido y otras era sacado. Sócrates contestó que no iba a retractarse, que parecía increíble que Atenas estuviera preocupada por hacer monumentos y edificios y calles y no estuviera preocupada por el alma de los ciudadanos de la que únicamente él se ocupaba. Aquí se nota cierta presunción, cierto exceso en Sócrates. Nada más él se ocupaba del alma de los atenienses y ellos podrían haberle dicho: ¿y quién te mandó? ¿Quién te ordenó que lo hicieras? En fin, él quería que le pagaran en el Pritanio. El Pritanio era un lugar, una especie de comedor para los atletas, comedor para los artistas de comedias y de tragedias, que era un premio. Les daban de comer a los que habían triunfado. Y él decía que era increíble que les dieran premios a esas personas, que les daban un gozo pasajero, cuando que él les daba una formación profunda. Sí, definitivamente a la luz del momento actual es cierto, pero parecía muy pedante esto. Esto y la actitud de que no pagaba nada, aunque tenía alumnos ahí. El mismo Platón era muy rico y tenía 2 hermanos mayores, Adimanto y Glaucón, que eran más ricos que él. Pero había uno, Critón, que eclipsaba a todos. Era el más rico y era el que más quería entrañablemente a Sócrates. Sócrates no aceptó, el jurado volvió a votar. Muchos que habían votado a su favor ya no votaron y la condena fue la muerte. Estuvieron ofendidos y estuvo esperando la muerte. Sócrates tenía una esposa llamada Jantipa. Terrible, terrible con un hombre así. Faltaba en la casa lo más elemental, se la pasaba discutiendo con amigos ricachones y no les pedía nada. No estaba contenta. Era 20 años menor que él y le había dado un hijo, Lamprocles. Tenía además una concubina, hija de Arístenes el Justo, un político famosísimo en Atenas, ya había muerto. Mirto era 40 años menor que Sócrates. Le dio 2 hijos, Sofronisco, uno que se llamaba con su papá y otro Menexeno. Arístenes el Justo es un modelo raro de político en todo el mundo. Murió en la mayor de las pobrezas, no tenía ni para enterrarlo. Así son, eran políticos de mucha honestidad. Ellas se despiden de Sócrates. Una va en la mañana, en la noche, va a Antipa. Otra va en la madrugada. Y aunque Critón le dice que ha comprado a los carceleros, que ha comprado a todo el personal, que se puede ir caminando por la puerta principal, que no lo van a detener, que en el fondo están arrepentidos de que él se haya hecho matar, él, Sócrates se resiste. Dice que tiene 70 años, que qué vida le quitan, que tiene 70 años preparándose para un mundo mejor que este, que cree que está listo, y que se queda, ¿qué le va a decir a las leyes? Las leyes la ve como una entelequia perfecta ya. Aunque le dice Critón que este juicio fue una máscara, una caricatura, dice, pero fue un juicio. Y aceptó otras leyes de Atenas, ¿por qué no voy a aceptar esto? Sócrates muere, bebe la cicuta, una especie de veneno que es como la inyección letal de ahora.
La toma pregunta qué hay que hacer a los carceleros que están llorando. Le dicen que debe caminar despacio para que haga circulación en la sangre. Cuando siente que se marea, se acuesta y ya para morir le dice a Critón, Critón, acuérdate que le debemos un gallo a Esculapio. Esculapio era el dios de la medicina y un gallo era una especie de ofrenda para este dios. Así murió Sócrates. Nos dejó un modelo de pensamiento y de conducta impresionantes. Su método de conocimiento sigue vivo. Con diferentes variedades, van a ver, está presente hasta la fecha. Aún en los autores más modernos. Variaciones de solo sé, que nada sé, las vemos en, por ejemplo, Maimónides, Guía de Perplejos, y las vemos en Nicolás de Curia, el Cusano, Guía de dialéctica, ¿qué te lo voy a